recordar todo lo que ha sido un esfuerzo de todos los factores de la unidad, de los que piensan y creen en un cambio profundo de este país, todos los esfuerzos que se han dado durante más de 14 meses, que han llevado la palabra, la crisis y el problema de Venezuela a distintos sectores y a distintos espacios y escenarios internacionales. La gira por la Unión Europea, la gira a distintos países de América Latina, la conformación del Grupo de Lima, la conformación de tantas y tantas sesiones de trabajo y de reuniones extraordinarias y ordinarias en el marco de la Organización de Estados Americanos, la presencia permanente de dialogantes y factores que busquen entender y comprender soluciones para Venezuela. Han sido meses donde especialmente desde la presidencia de la Asamblea Nacional y desde la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se ha venido gestando todo un esfuerzo internacional que ha colocado a Venezuela en los primeros y seguro los primeros debates internacionales, pero especialmente en los primeros debates de la región nacional. Todo ese cúmulo de esfuerzo que se ha venido dando a lo largo y ancho de América Latina, a lo largo y ancho del mundo, todo ese cúmulo de declaraciones, de reuniones, de esfuerzos internacionales, hoy tienen nuevamente un escenario que se perfila para comienzos del mes de diciembre, que es un escenario distinto al diálogo, es un escenario de negociación que viene a ser una negociación internacional con la presencia clara, ya no de representantes ni de factores dialogantes, sino de cancilleres de repúblicas de América Latina, de naciones de América Latina, que hoy vienen a establecer una ronda de negociaciones. Repito, no estamos hablando de un diálogo, estamos hablando de una nueva ronda de negociaciones que busca tres objetivos muy fundamentales. El primero de ellos es la apertura de un canal humanitario. Para nadie es nuevo, para los venezolanos no es nuevo, muy por el contrario. Se agrava todos los días más la escasez de medicamentos y la escasez de alimentos. Ya es un problema grave de crisis humanitaria el que está viviendo el país y nuevamente llevamos a una mesa ahora, una mesa de negociación, la necesidad de abrir un canal humanitario. Estamos hablando de razones muy puntuales y tantas otras razones que todos los días nacen a lo largo y ancho de Venezuela. Estamos hablando de lo que ha dicho la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, de casi 825% de inflación acumulado en lo que va del año 2017. Estamos hablando de lo que aquí mismo hace pocos días declaró el diputado Carlos Paparoni, que según cifras de Cáritas, 280.000 niños, niñas y adolescentes están en riesgo de muerte por desnutrición. Estamos hablando de una escasez de medicamentos de más del 90% que se registra en el 2017, esto según la ONG Convite. Estamos hablando de manifestaciones como la que acaba de ocurrir hace pocas horas en la sede del PNUD de la organización Codevida, que está reclamando medicamentos, pero también está exigiendo alimentos para todos los venezolanos y que se produzca ese canal humanitario. Estamos hablando de que el propio Sendas ha determinado la canasta básica familiar del mes de octubre por más de los 5,5 millones de bolívares. Todo esto son razones más que suficientes para volver a exigir, ahora en un proceso de negociación, un canal humanitario de medicamentos y alimentos. Estamos hablando del rescate y la salvación del voto como mecanismo, como segundo punto de esta agenda, como mecanismo para generar el voto libre. ¿De qué estamos hablando del voto libre? Estamos hablando de un sistema electoral, pero además de eso, un sistema político que permita darle libertad a los más de 317 presos políticos que existen hoy en Venezuela, según cifras registradas por el Foro Penal. Estamos hablando de la necesidad de que no se produzcan los mismos abusos y las mismas aberraciones que se cometieron en las elecciones regionales. Estamos hablando de que efectivamente votar significa elegir, que votar significa que cada voto cuente, y para eso hay que hacer una revisión profunda del sistema electoral que logre y permita el voto libre en Venezuela. Y como tercer punto, la realidad es evidente. La cifra de endeudamiento nacional así lo dictan. Casi que el bloqueo internacional desde el punto de vista económico así lo requiere. Es la necesidad de que en ese proceso de negociación se produzcan modificaciones puntuales, pero muy profundas al sistema económico que nos permitan tener una economía sana en toda Venezuela. Eso es lo que estamos pidiendo desde Primero Justicia, eso es lo que estamos abonando como camino para construir una verdadera negociación que nos saque a todos los venezolanos en el momento que estamos viviendo.
se trata de la unidad, esto se trata de que Venezuela no aguanta más las condiciones de vida que estamos viviendo. Esto se trata de ver cómo los venezolanos todos los días perdemos calidad de vida y nos colocamos y nos transformamos en sobrevivientes más que en dignos representantes de Venezuela. Hoy estamos viendo cómo no somos ciudadanos sin derechos, sin deberes y somos ciudadanos fuera de la Constitución. Por eso es que hoy hablamos más que de un proceso de negociación entre factores políticos, hablamos de un proceso de negociación para salvar definitivamente a Venezuela, para permitir que salgamos de este atolladero en el que estamos metidos y cambiar definitivamente el modelo que pasa definitivamente por cambiar de manera democrática y con la participación activa de todos los venezolanos, cambiar del gobierno. Ese es el intento y esa es la negociación que queremos plantearle a Venezuela. Es una negociación por cada uno de nosotros, es una negociación por nuestra vida, es una negociación por alimentos y medicamentos, es una negociación que tiene que permitir que este diciembre sea el último diciembre donde pasemos penuria y donde vivamos la atrocidad de vivir en un país que no nos reconoce como ciudadanos, donde dejemos de vivir un país donde la inflación no siga acabando con los bolsillos de los venezolanos, donde dejemos de vivir un país donde las personas no se mueran por paludismo, por cualquier otra enfermedad, porque no existe medicamento, donde dejamos de vivir en un país donde realmente se sigue violentando a través de la acción y la coacción los derechos de los venezolanos y se sigue persiguiendo a quien piensa distinto. Ese es el instrumento de negociación y para allí, en el marco de estos 3 puntos, que son muy claros, repetimos, canal igualitario, voto libre, negociación internacional, se permita en la Asamblea Nacional se creó la Comisión Especial de Consulta para el rescate de los derechos a través de un proceso de negociación internacional. Una comisión que se fue aprobada en la sesión del martes 14 de noviembre, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, integrada por el diputado Stalin González, quien la preside, que es jefe de la fracción, además miembro de Un Nuevo Tiempo, Olivia Lozano de Voluntad Popular, Mariela Magallanes de Causa R, Eudoro González por Primera Justicia, Carlos Prosperi por Acción Democrática, Manuel Teixeira por el Movimiento Progresista, Teodoro Campos por Avanzada Progresista y Omar González por la nueva fracción que se constituyó la semana pasada, que es la fracción 16 de julio. Esa propia comisión acaba de publicar, o publicó hace muy poco, un cronograma muy claro, que va desde el lunes 20 y que termina el propio viernes 24, de reuniones tanto con trabajadores y sector sindical que se hizo hoy, reuniones con el sector salud, con las academias, con el sector universitario, con los familiares de los presos políticos y las víctimas de la represión, y una reunión centrada en todo el tema electoral con participación de ONG y partidos políticos. Aquí hay un espacio para debatir, aquí hay un espacio para incorporarse, aquí hay un espacio para hacer de manera activa una labor que nos permita que esa negociación internacional que se va a provocar a comienzos de diciembre sea una negociación que permita definitivamente salir del atolladero en que estamos en Venezuela y que tenga tiempos muy claros, pero que además tenga compromisos muy claros que deban cumplirse puntualmente, porque el hambre y la falta de salud o las fallas en los medicamentos o las fallas en el sistema de salud de este país no espera. Porque los venezolanos no podemos seguir esperando y no podemos seguir padeciendo y sobreviviendo una nación que literalmente se nos está cayendo pedazos. Diputado, ya es un hecho que este encuentro se va a realizar tal y como está previsto el próximo 1 y 2 de diciembre. Lo digo porque María Corina Machado y Antonio Ledesma pedían el día de hoy condiciones previas, como por ejemplo la liberación de los presos políticos o incluso también la apertura de un canal humanitario, pero que fuese antes del encuentro, como una especie de garantía de que hay buena voluntad de parte del gobierno. Mira, ojalá sea antes del encuentro. Y ojalá ese canal de medicamentos y alimentos que ha propuesto miles y miles de naciones, varias naciones y organizaciones internacionales, sea un hecho. No lo estamos pidiendo desde ahorita, venimos más de un año solicitando este tipo de cosas, pero todos entendemos contra quién estamos o
con quién estamos negociando. Todos comprendemos el origen y comprendemos la necesidad de mantenerse en el poder de que las personas o la contraparte con la cual vamos a ir a negociar. Por eso esto es una negociación internacional que tiene que ir con la validación, con la observación, pero además con la ratificación del mundo y de los países aliados o los países amigos de América Latina en función de que se cumplan efectivamente los compromisos que ellos se quieran. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Miren, nosotros hoy vimos... Pero no es una condición previa para que el encuentro se pueda dar. Es decir, así no abran el canal humanitario y no liberan a los presos políticos, ustedes van a dialogar. Es al revés, precisamente. Vamos a esa negociación para que se abra el canal humanitario y para que se liberen los presos políticos. Vamos a esa negociación para que se produzcan resultados que hasta el día de hoy, más allá de las exigencias que hemos hecho durante mucho tiempo, no se han provocado. Por eso es que vamos a ese proceso de diálogo y por eso que estamos solicitando que todos se incorporen. Hoy se inauguró también un consejo consultivo, que lo hizo un factor de la oposición. Bueno, vamos a incorporarnos en la Comisión de la Asamblea Nacional, vamos a lograr que efectivamente esta negociación internacional produzca frutos, porque hasta hoy ni hemos visto el canal humanitario, ni hemos visto la presencia del voto verdaderamente libre para todos los venezolanos, ni hemos visto tampoco la liberación de los presos políticos más allá de casos muy puntuales, ni hemos visto efectivamente la ratificación de que la Constitución debe ser el camino en el cual surjan las necesidades y los resultados para la crisis que está viviendo el país. Pero podría haber un punto de encuentro para esas dos posturas, porque ustedes, o sea, los partidos que integran esta alianza y el G4 ya han tomado la decisión de ir a República Dominicana a solicitar estas condiciones. Sin embargo, esta plataforma de Soy Venezuela lo que solicita es que para sentarse con el gobierno estas condiciones se den previo. Entonces, podría haber un punto de acuerdo, ustedes estarían dispuestos a sentarse con esta plataforma política, social que se está lanzando el día de hoy. Mira, es que yo creo que hay puntos de acuerdo. Lo que hay que hacer, por eso hemos dicho, incorporémonos toda esta discusión y vayamos construyendo en conjunto este proceso o este marco de negociación que nos permita salvar a Venezuela. Lo hemos dicho claramente, que se incorpore incluso en la delegación, que vayamos y empecemos a construir desde ahorita, porque no es un proceso que se va a dar el 1-2, es un proceso que se está dando desde un primer momento. Hay puntos de encuentro. Mira, yo estoy viendo este Twitter, por ejemplo, que colocó 20 Venezuela. Hoy Soy Venezuela se compromete a construir la presión necesaria para lograr la salida de este régimen y lograr una Venezuela de libertad y apertura, que deje atrás la pobreza. Todos tenemos que estar de acuerdo con esto. Es que aquí no hay duda de que Venezuela está viviendo un marco de pobreza terrible. No hay duda de que todos tenemos que comprometernos no solamente a sacar al gobierno, sino a cambiar el modelo. O como dice la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Mármol de León, lo que se observa es la continuación de la violencia política y del hambre. Mientras no haya cambio de régimen, el caos continúa. Y eso está muy claro para todos los venezolanos, está muy claro para toda la unidad política de este país y todos los que adversamos al gobierno. Mientras no exista un cambio de régimen, no habrá un cambio de modelo. Y para que ese cambio de modelo y de régimen se produzca, tiene que haber un proceso democrático y constitucional que nos permita que nuestro voto cuente. Y por eso hemos hablado de salvar el voto y de que exista un voto libre. Por eso hemos hablado de que es necesario que los venezolanos tengan garantías constitucionales, y eso pasa porque no estemos mendigando ni comida ni medicamentos. Eso pasa porque no estemos padeciendo todos los días los rigores de tener fallas de todo tipo alrededor de nuestra vida. Eso pasa todos los días por entender que esta lucha y esta negociación tiene que servir no para la política, tiene que servir para el país. Así que claro que hay puntos de encuentro. Lo que tenemos que es ir construyendo en conjunto un mecanismo que nos permita que esos puntos de encuentro existan y sean la base fundamental para resolver las diferencias que a veces son de mecanismo, de formas, de maneras, pero que no son diferencias de fondo. Todos estamos muy claros que la pobreza es el gran debate. Todos estamos muy claros que salir de este modelo económico es un enorme debate y todos estamos muy claros que reivindicar los derechos de los ciudadanos tiene que ser el objetivo final y que sea esa Constitución con sus derechos la que permita darle garantías vivas y plenas a todos y cada uno de nosotros como venezolanos. Diputado, a propósito del escenario electoral, había trascendido que Juan Pablo Guanipa pudiera ser el candidato de PJ para unas eventuales primarias. ¿Cómo va ese proceso? Mira, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Nosotros desde Primero Justicia siempre hemos propuesto la necesidad de que existan miles y miles de liderazgos en toda Venezuela. Juan Pablo Guanipa ha demostrado un gesto de dignidad, un gesto de valentía, un gesto de elevarse en la política y de entender que la lucha de Primero Justicia, porque al final Juan Pablo Guanipa representa Primero Justicia, y la lucha nuestra como partido va mucho más allá de reivindicar un cargo, como lo hemos dicho. Aquí nosotros tenemos que cambiar el modelo, y para cambiar el modelo hay que sacar al gobierno. Y cambiar el modelo significa pasar de la Venezuela socialista a la Venezuela del progreso. Así que Primero Justicia está dando un debate muy claro frente a eso, un debate que tiene que ser analizado y tiene que ser llevado con muchísima inteligencia, porque ustedes saben ya qué es lo que pasa con todos los liderazgos de Primera Justicia, que al que no lo persiguen, lo amenazan, al que no lo amenazan, lo inhabilitan, y al que no lo habilitan, le tratan de sacar del juego. Así que nosotros lo que queremos es trabajar esto con mucha inteligencia, pero entendiendo que más allá de quién sea el candidato de Primera Justicia, nosotros tenemos algo muy claro en nuestra visión.
es tener un candidato, un hombre o una mujer que se enfrente a lo que significa no un gobierno, que se enfrente a toda una lucha política por cambiar el modelo político. Y que estaría apoyado por voluntad popular, ese candidato estaría apoyado por voluntad popular y la causa de... Mira, ese candidato más bien lo que nosotros hemos planteado es que existe un proceso de elecciones primarias y que sea la gente la que lo apoye y que sea la gente la que decida quién va a ser el candidato a la unidad, más que un proceso de sentarnos 2 o 4 para discutir quién va a ser. Eso es lo que nosotros hemos propuesto de Primero Justicia y esperamos que eso sea el camino, que permita dilucidar quién es la persona que más allá de ser el líder que lo va a hacer, sirva para salvar a Venezuela. Y salvar a Venezuela significa plantearse una lucha mucho más que electoral, una lucha muy clara. Mira, claro, por supuesto. Mira, nosotros, por ejemplo, hasta hace muy poco, el último candidato presidencial de este país fue Enrique Capriles Radonqui, que es militante de este partido. Nosotros tenemos otras tantas figuras que existen en Primero Justicia con liderazgo nacional y otras que vienen del liderazgo regional como Juan Pablo Onipa, que bien podrían ser nuestros abanderados. Pero repito, nosotros queremos manejar esto con muchísima inteligencia. Ustedes saben, y repito, ¿qué le pasa a los liderazgos de Primero Justicia cuando decidimos ponerlos como candidatos? Inmediatamente aparece la coacción, el amedrentamiento, la inhabilitación, la persecución, la amenaza judicial con un mecanismo para sacarlos del poder. Así que lo que vayamos a hacer, vamos a hacerlo con mucha inteligencia. Pero más allá de eso, repetimos, la intención de hoy es dar muy claro que nuestro camino es el canal humanitario, tener el voto libre y una economía realmente sana que permita salir del atolladero en que estamos. Repito, ojalá, siempre lo hemos dicho, pero cada día la necesidad apremia más. Ojalá este sea el último diciembre triste, duro y complicado que vamos a vivir los venezolanos. En relación a eso, ¿se ha hablado o se ha adelantado algo con respecto a estas primarias que estarían pidiendo ciertos partidos, entre ellos Primero Justicia, Voluntad Popular, la causa R, se hablaba del 17 de diciembre? ¿Se ha abordado algo en relación a, o se ha avanzado algo en relación a esa fecha? Mira, nosotros ratificamos nuevamente nuestra propuesta de elecciones primarias y ratificamos que exista y pedimos que exista o lo solicitamos que exista la reunión para que eso se produzca una definición frente a cómo elegir el candidato único. Tenemos claridad, repito, en que la intención de todos los sectores que adversamos al gobierno es tener un solo candidato que se enfrente al gobierno nacional en las elecciones del año 2018. Pero también eso tiene mucho que ver con lo que va a suceder el 1 y 2 de diciembre. Gracias. Declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Ángel Medina, también dirigente del partido Primero Justicia, ya ha ratificado cuáles son estos factores que tienen que existir para llevarse este proceso de negociación. Además, no descarta entre los nombres a candidatos presidenciales al ex candidato también a las presidenciales Enrique Capriles y también a Juan Pablo Guanipa. Es una decisión que se debe tomar desde el partido de Primero Justicia y es por ello que pedía que se mantuviera en prudencia esta situación. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.